Muchas gracias, presidente. Antes de empezar mi intervención, quisiera solicitarles la lectura al artículo 61 de la Constitución. Gracias. Atendiendo a la petición, doy lectura al artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Por tal motivo, señor presidente, le pido haga valer este artículo y le indico al secretario de Hacienda que no está ni en la posición ni en el derecho de reconvenir a ningún legislador. Sí. Le pido que continúe, diputada, por favor. Gracias. Gracias, diputada. Atendiendo el artículo que señala, me parece que fueron claras las evaluaciones que expresó el secretario sobre mi intervención. Entonces me parece que es válido y le pido también, en atención a ese artículo, que solicite al secretario se apegue a ese texto. Gracias, senador. Le doy la palabra al diputado Jorge Carlos Marín y cerramos las intervenciones. Pasar a decir mentiras y esperar que no te contesten. Entonces, ¿para qué les damos réplica o para qué les damos intervención a los secretarios? Vienen a establecer un diálogo, das tu opinión y esperas la respuesta. Y si te dijeron algo que te lamete o que te duela, espera tu siguiente intervención. Es un diálogo. Gracias. Pido que continuemos con el formato que fue aprobado y no está a discusión el tema, senador. No está a discusión el tema. Le pido a la diputada que continúe, por favor, con su intervención. Insisto, estamos apegados al formato que aprobamos. No estamos, es una sesión de trabajo. Continúe, diputada, por favor. Coincido con el diputado que me antecedió. No se puede venir a decir mentiras a esta Cámara de Diputados y esperar que no digamos nada. Lo primero, señores secretarios, integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto, es que cuantas veces digan mentiras, cuantas veces les señalaremos que están mintiendo. La reforma energética es igual al gasolinazo. Yo sé que a lo mejor aprendieron eso de que una mentira repetida 1000 veces es verdad, pero hay millones de mexicanos gritando en las calles sus mentiras, no al gasolinazo, que es igual a su reforma energética. Y el problema de fondo, señores funcionarios, y díganlo así, es el negocio de la gasolina, porque esta reforma energética se realizó para abrir el mercado extranjero. Es claro, y ya se ha dicho aquí, que el precio de la gasolina tiene 3 elementos que ha sido ampliamente explicado. Pero ¿por qué no señalan también los otros elementos que el gasolinazo tiene y qué es lo que quieren ocultarle a la ciudadanía? Me refiero al regalo de 50 centavos por litro, presentado como incentivo para la infraestructura, pero que incluye pagos a las franquicias y por publicidad. Este regalo que va al bolsillo de los gasolineros. El margen de ganancia de las grandes empresas dedicadas a importar, distribuir y comercializar combustibles. El costo del traslado, que ahora será por medio de compañías privadas. Estos 3 factores hacen que comprar y vender gasolina sea un negocio. Obviamente nadie invierte para salir a mano en los costos. Esta privatización está vinculada a los precios que benefician a los empresarios. Y claro, nadie querría venir a invertir a México, menos cuando el presidente declara que se nos secó la gallina de los huevos de oro. Pues ¿no será que más bien la quieren cambiar de dueño? Sean claros,
sean claros y digan la verdad. Le pido al secretario de Hacienda, por favor, nos precise cuál es el monto que representa la utilidad de las empresas internacionales y de los particulares con el nuevo precio de gasolina. Y espero que ahora sí nos lo diga, porque van 4 veces que se pregunta. ¿Cuánto de cada peso o de cada litro pagado por la sociedad termina en las manos de los particulares como utilidad? ¿Nos preocupan los subsidios? Claro, a todos nos preocupan los subsidios. Lo que pasa es que a ustedes se les hace muy caro subsidiar a la gente y a nosotros se nos hace inmoral que el subsidio lo estén destinando a las utilidades de las grandes empresas a costa del bolsillo de los mexicanos. Hay diferencias entre el subsidio que queremos presentarles. También, obviamente, aquí se ha planteado repetidamente mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, la disyuntiva gasolinazo o programas sociales. Regresamos al punto. La voracidad de ustedes, destinada a alimentar ese capitalismo salvaje, es para imponer el negocio gasolinero. ¿No les importó ignorar las recomendaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la cual la titular está aquí presente, quien emitió 25 recomendaciones operativas que debieron cumplir antes de liberar el precio de la gasolina? No, ¿por qué no cumplieron las recomendaciones? Sería la siguiente pregunta. Y también, en el tema del abasto del combustible, hable el secretario de Energía de asumir sus responsabilidades, pero no asumieron, por ejemplo, que hay una responsabilidad directa de la Secretaría de Energía para cuidar el abasto de combustibles y que no se atendió y que directamente esa secretaría, como lo señala el artículo 80 de la fracción 3 de la Ley de Hidrocarburos, es la dependencia responsable de los fenómenos, o más bien del desabasto que ocurrió los días previos. Siguiente pregunta para el secretario de Energía. ¿Qué acciones tomará la Secretaría de Energía para controlar a los particulares y evitar que se aprovechen cuando hay variaciones o especulaciones que afecten el precio? Reitero, queremos saber por qué sí y por qué no, cuando bajó el gas LP, dijeron que era producto de la afortunada reforma energética. ¿Por qué cuando baja la energía también dicen que es el resultado de la reforma energética y cuando no les conviene, como en el gasolinazo, dicen eso no es reforma energética? Aclárenos por qué en unos casos sí y por qué en otros casos no. Concrete, por favor, diputada. Es una mentira, además, que la gente pobre y las clases medias no sean afectadas por el gasolinazo. Los retos, secretarios, a que vayan a un mercado público para que vean el aumento de los comestibles y productos de primera necesidad, así como el impacto en el transporte público y que vean si hay impacto o no en la economía. Esa economía de la vida real, que es la que está afectando a este país y ustedes han decidido ignorar. Quiero hacer otra pregunta. ¿Reconocen o no los dos secretarios que el nuevo precio de la gasolina tiene efectos inflacionarios? Les pido que me den una cifra, dado que técnicamente ustedes de México pueden estimar el porcentaje en el aumento a los combustibles que tendrá impacto en inflación. ¿Cuál es el impacto del gasolinazo en la meta de inflación del país? Y finalmente, concluya, la diputada, reforma por favor. energética que ustedes presentaron, que ustedes defienden, autorizó la construcción de gasolineras en casi cualquier lugar. Ya no habrá respeto de uso de suelo, donde se les ocurra podrán montar una gasolinera. No importan las escuelas, zonas residenciales, hospitales, no importan los riesgos ambientales y de seguridad, eso no les importa. Lo que les importa… Le pido que concrete, diputada, por favor. Estoy fundamentando mi pregunta. Concrete, por favor. Los impactos ambientales ni los de seguridad no les importan. Lo que les importa es el negocio de las gasolineras para que vengan y hagan ganancia. Les pregunto, ¿están de acuerdo en la construcción de gasolineras en zonas residenciales, de hospitales y de escuelas? Y finalmente, ¿están ustedes de acuerdo o no
con derogar los transitorios de la Ley de Ingresos en los que se sustenta legalmente el gasolinazo, porque nosotros Concluya, como diputada, PRD, como muchos de los mexicanos que gritan en las calles, alto al Concluya, gasolinazo, diputada. no estamos de acuerdo, no al gasolinazo. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Tiene el uso de la voz el secretario José Antonio Meade. Muchas gracias, diputada. Puntualmente la respuesta, y son datos todos ellos públicos, el margen de los gasolineros es de 91 centavos. Esto no necesariamente refleja utilidad, sino ingresos. La utilidad seguramente de cada uno de ellos pues dependerá de su política comercial, recordando que los 91 centavos son los que reflejan el precio máximo, por lo que en la medida en que cualquiera de ellos decida respecto a ese precio máximo hacer descuentos, iría contra su margen. Pero los ingresos que tendrá son un máximo de 91 centavos. Esto equivale al 6.5% del precio, que por mucho tiempo fue como se determinó el margen. Lo que se hizo ahora fue pasar del porcentaje a dejarlo como máximo en pesos fijos, insisto, en 91 centavos. No se puede conocer para cada gasolinero cuál será la utilidad, pues esta dependerá de un cúmulo de factores, pero se puede estimar los ingresos sobre la base de ese margen. De la misma manera, el día de hoy, el costo de logística y distribución varía por cada localidad. Eso explica el hecho de que los precios se hayan regionalizado. El techo del costo logístico promedio es de $1.20. Al día de hoy, de nuevo, no se puede hablar de utilidad del sector privado, sino fundamentalmente de costos de Pemex. Pemex, junto con la CRE, revisaron los costos de logística y distribución, por lo que esos son los que se reflejaron en los precios regionalizados. Insisto, en los dos casos, de lo que se podría hablar con base en estos números, es en el segundo caso en los costos de Pemex, no necesariamente en utilidad, y en el primer caso en los ingresos de los gasolineros, no necesariamente utilidad tampoco. Gracias, secretario. Tiene el uso. Y la última pregunta, con base en la experiencia reciente, la meta, por cierto, de inflación del banco no cambia, y los aumentos de 2010 a 2013, que fueron parecidos en orden de magnitud, 11 a 13% en ese rango, implicaron inflaciones en el país en la vecindad de entre 3,5% y 4,5%. Gracias, secretario Meade. Tiene el uso de la voz el licenciado Pedro Joaquín Colbert. Gracias. Respondo a sus preguntas, diputada. Respecto a si hay alzas desmesuradas de los precios de las gasolinas en el marco de la flexibilización y creación de los mercados de la gasolina, la ley ha establecido un procedimiento al respecto. Por una parte, la Comisión Reguladora de Energía ha elaborado disposiciones que obligan a las estaciones de servicio a reportes diarios de precios. Si la Comisión Reguladora de Energía detecta que hay aumentos desmesurados que no se corresponden con el costo con los precios internacionales de los combustibles, los costos de suministro y de logística, pedirá opinión a la COFESE, y si la opinión de la COFESE confirma esta circunstancia de abuso de mercado, comunicará a la Secretaría de la Hacienda, y la Secretaría de Hacienda tiene facultades para imponer un control de precio, de fijar un precio máximo y reducirlo hacia estas condiciones racionales de mercado. Respecto al tema del que dijimos, afirma usted que dijimos que el gas LP bajó por la reforma energética, no dijimos eso. Encontramos que había alzas el año pasado por arriba del precio internacional y de los costos logísticos del gas LP, y procedimos a ajustarla. Por otra parte, en cuanto a la ubicación de las estaciones de servicio, esa es una facultad de autoridades municipales, no son facultades del gobierno federal. Gracias, licenciado Pedro Joaquín Colbert. Respecto al desabasto, respecto al desabasto, bueno, ha explicado el director de Pemex las razones, las voy a repetir.
hubo condiciones meteorológicas, una serie de acontecimientos que se presentaron en el último mes del año, que vinieron desde condiciones climatológicas que cerraron el puerto de Tuxpan en el Golfo de México, golpes de la delincuencia organizada a los poliductos porque bajaron la presión del transporte de las gasolinas a algunas regiones del país, particularmente el centro del país, algunas compras de pánico ante el alza del precio de las gasolinas y finalmente bloqueos a las terminales de almacenamiento y reparto en algunas entidades federativas del país que afortunadamente ya se han superado.